Dice la palabra de Dios: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite que Dios derrama sobre las cabezas, sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Así es, donde la iglesia se congrega hay adoración, y cuando hay adoración hay un derramamiento de la presencia de Dios en forma de unción, de aceite, de paz, de amor, de fe. Eso es presencia de Dios. Presencia de Dios no es ausencia de problemas, porque aún en medio de las pruebas podemos experimentar la paz, la fe y el amor de Dios. Pueden tomar su lugar. Gracias, amada iglesia. Gracias. ¿Estamos listos para recibir la palabra? A ver. ¿Estamos listos para recibir el pan? Gloria a Dios. Bien. Bueno, pues estamos en nuestra tercer tema, preparándonos para edificar nuestra nueva casa. Estamos en una campaña de mayordomía cristiana y el propósito es preparar el corazón, nuestra mente, nuestra voluntad para algo muy grande que viene para la iglesia IBB Mi Casa. Estamos a punto de comenzar, estamos en vísperas de comenzar a edificar una nueva casa. Y entonces pues Dios nos está dando una palabra que nos está preparando y enseñando la gran bendición. De verdad, no cualquiera edifica una casa a Dios, y cuando nos atrevemos a edificarle una casa, un santuario a Dios, hay mucho poder, hay mucha bendición que se desata. Entonces estamos aprendiendo. En la conferencia pasada aprendimos los procesos por los cuales Dios pasa a su pueblo para prepararnos para la conquista de cualquier reto o de cualquier desafío que venga a tu vida. Así como el pueblo de Israel fue desafiado a conquistar una tierra y luego, después de poseer la tierra, fue desafiado a edificarle un gran templo, así nosotros somos desafiados también. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 60:12. Dice la palabra: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. 2 veces Dios repite en el libro de los Salmos la misma frase. La otra frase está en el Salmo 108:13 y dice lo mismo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos creen que los hijos de Dios fuimos diseñados para hacer grandes proezas? Ay, bendito Dios por aquellos que dijeron amén. Entonces los que no dijeron amén creen que fueron diseñados para fracasar. Claro que no. ¿Cuántos creemos que como hijos de Dios, Dios nos ha preparado, nos ha pasado por procesos para hacer cosas grandes para Él? Proezas. Gloria a Dios, pueblo de Dios, despierte. Creo que si muchos cristianos no han estado haciendo proezas, se debe a que no terminan los procesos, o se salen de los procesos, o rechazan los procesos de Dios. Dios, antes de prepararte para hacer algo grande para tu propia vida, para tu casa, para tu familia, para Él te pasa por procesos. Los procesos nos maduran, los procesos nos preparan, los procesos nos autodisciplinan para poder emprender cosas grandes. Y obviamente dice la palabra: en Dios haremos proezas. Pablo lo menciona de otra manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y una proeza significa acciones concretas y poderosas de gran esfuerzo y valor
que terminan en conquista y en victoria. Eso es una proeza. Son acciones poderosas, de gran esfuerzo, de gran valor, que solamente los hijos de Dios podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado, porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo, porque tenemos grandes y preciosas y grandísimas promesas. Y nosotros, Dios nos preparó para esas acciones poderosas de gran esfuerzo y valor, que terminan en conquista y en victoria. Y el proceso de Dios es para eso: prepararnos para conquistar retos y desafíos. Y una de las primeras cosas que Dios hace en ese proceso es liberarnos, como lo aprendimos en la conferencia pasada. Dios nos libera. Tiene que liberarnos de Egipto, tiene que liberarnos de Faraón, así como hizo con su pueblo. Porque si no somos liberados, pues no podemos hacer nada. El cristiano está atado, el cristiano tiene vendas, el cristiano muchas veces tiene yugos de esclavitud, cadenas de maldad, cárceles de oscuridad. Hay muchos hijos de Dios que están en pozos profundos de desesperación, y obviamente no tienen la capacidad de hacer cosas grandes, proezas, hechos extraordinarios. Yo creo con todo mi corazón que un cristiano no debe ser ordinario, debe ser extraordinario. Un cristiano no debe ser natural. Un cristiano está diseñado para ser sobrenatural. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que para llevarnos a ese nivel, Dios primeramente nos libera, luego nos pasa por un desierto, como lo hizo con su pueblo. Y esto fue planeado por Dios. Los desiertos no son malos, los desiertos nos desintoxican, nos santifican, aumentan nuestra fe. Es verdad, por eso el apóstol Pedro dice: amados hermanos, dice, cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas sacan la escoria, aumentan nuestra fe y nos preparan para esas cosas grandes. Por eso, amados hermanos, bendiga a Dios en medio de las pruebas. Adore a Dios en medio de las pruebas. Dele gracias a Dios en medio de las pruebas. Créale que después de la prueba viene algo tremendamente glorioso para su vida. Si usted está pasando un momento de crisis, de dolor, de angustia, bendiga a Dios, porque sabemos que la prueba es parte de ¿qué? De los procesos que lo preparan para esas proezas que Dios ha planeado, que a través de usted, a pesar de usted, va a hacer. Amén, para la gloria de Dios, para bendición de su misma vida. Muy bien, y una vez que Dios saca al pueblo, los saca del desierto, los pasa, los madura. Después el pueblo llega frente a la tierra, esa tierra prometida que fluye leche y miel. Y Dios dice: bueno, todavía no ha terminado el proceso. Tiene mi pueblo que aprender a pelear. Mi pueblo tiene que aprender a enfrentar batallas, guerras, luchas, a derramar sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Como decimos. Entonces el tercer proceso tiene que ver con el arte de la guerra. Las cosas grandes no van a llegar a nuestra vida cruzado de manos. Las cosas grandes que Dios nos va a entregar van a venir a través de una pelea, de una lucha. Tenemos que entrar a la batalla. De hecho, el pueblo de Dios debe ser un pueblo de guerra. Incluso la Biblia dice que Jehová es varón de ¿qué? Varón de guerra. Y por eso Pablo nos habla de esa lucha que tenemos y que debemos de estar con armas a diestra y a siniestra. Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos en la guerra arrebatan. Amén. Entonces, Dios, creo que en todo el peregrinar de esta preciosa iglesia, Dios nos ha pasado por esos procesos.
Nos ha pasado por liberación, nos ha pasado por desierto y nos ha pasado también por el aprender el arte de la guerra. Y ahora estamos en vísperas, estamos en un punto donde ya Dios nos concedió la tierra y estamos a punto de comenzar ese gran reto, ese gran desafío de construirle una casa para Él. Y antes de que nosotros entremos más en este tema, a mí me gustaría dejar muy claro lo que es la casa de Dios, cómo la Biblia nos menciona los diferentes conceptos de la casa de Dios. Si logramos entender los conceptos que la Biblia menciona sobre la casa de Dios, entenderemos las bendiciones de construir una casa, el poder que se desata cuando la iglesia se decide a edificar una casa para Dios. Y vamos a ver, son prácticamente 5 conceptos. El primer concepto es el tabernáculo de Moisés. Ahí tenemos el primer santuario que la palabra de Dios nos menciona, donde bajó a morar la presencia de Dios. De hecho, un templo, un santuario, una casa de Dios está marcada por la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? De lo contrario, no sería un templo de Dios, una casa de Dios sería un templo pagano. Pero lo que hace la diferencia entre un templo pagano y la casa de Dios es que en la casa de Dios mora la presencia de Dios, se manifiesta la presencia de Dios, la gloria de Dios, y eso es el sello de estas casas. Entonces, el tabernáculo de Moisés, que fue construido en el desierto por el pueblo de Dios, Éxodo 26:30, dice la palabra de Dios: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Básicamente, el tabernáculo de Moisés era una gran tienda de campaña que se montaba y se desmontaba por los levitas en todo el peregrinar por esos 40 años que el pueblo de Israel cruzó el desierto. Era una gran tienda de campaña, su forma era rectangular, no era pues demasiado grande. Lo grande era lo que estaba dentro, ¿verdad? Lo glorioso era lo que estaba dentro. La medida del tabernáculo era de 13 metros de largo por 10 metros de ancho y 4 metros aproximadamente de altura. Entonces, esa fue el primer santuario, la primera casa de Dios que tenemos en la Biblia. Estaba construida de cortinas de lino, cortinas de pieles de carnero, cortinas de pieles de cabra y cortinas de pieles de tejón. La estructura de este templo era de vigas o de madera de acacia, un árbol que se daba en el desierto y que era plantado sobre unas basas de plata, unos cimientos de plata. Y en ese tabernáculo, obviamente, lo más hermoso era la presencia de Dios, que se manifestaba a través del arca del pacto, del arca del testimonio, y ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios. De día dice la Biblia que era una nube, y de noche había una columna de fuego sobre ese tabernáculo, esa tienda de campaña que se montaba y se desmontaba. Ese es el primer concepto del santuario, de la casa o del templo de Dios, si le queremos llamar así. El segundo concepto que encontramos en la Biblia es el templo de Salomón. El templo de Salomón, que fue visualizado por el rey David, pero que fue construido por su hijo Salomón. Primero de Crónicas 29:19 dice la palabra de Dios de esta manera: asimismo, David está escribiendo o hablando: asimismo, da mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios
y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Entonces aquí tenemos el segundo concepto de la casa de Dios, conocido como el templo de Salomón. Esta segunda casa o santuario nace en el corazón del rey David. El Espíritu Santo puso en el corazón del rey David el levantar, el construir un templo glorioso, ya no que fuese de telas, de cortinas, de pieles de animales, sino que fuese construido de piedras bien labradas, bien cortadas, que según el historiador Flavio Josefo habla de estas piedras, que eran piedras tan perfectas, se cree que era de oro blanco, de mármol blanco, que eran tan perfectas. Dice que cuando se unían, porque obviamente fueron cortadas, fueron labradas en un lugar lejano, porque uno de los requisitos para construir el templo de Salomón era que no se debería escuchar el ruido de martillos. Entonces las piedras todas fueron traídas de la montaña, cortadas, labradas, y dice el historiador que cuando se colocaban estas piedras eran tan perfectas que no se veía una ranura o la línea de la ranura. Entonces segunda casa o segundo templo sustituye al tabernáculo de Moisés y se convierte en el santuario principal de adoración de toda la nación judía hasta su destrucción total y completa, que fue en el año 70 después de Cristo, con Tito, hijo del emperador Vespasiano, que viene y destruye completamente este templo. En ocasiones pasadas este templo había sido también semidestruido, pero había sido reconstruido. Pero cuando llega Tito lo destruye totalmente. Y es entonces cuando los judíos, lo único que les queda como parte de este templo era una pared que hasta el día de hoy está conocida como el Muro de los Lamentos, que hasta la fecha es tan sagrada que miles de judíos llegan a orar y a cantar ahí, recordando la gloria de ese segundo templo o segunda casa. Esta casa tenía las mismas divisiones del tabernáculo: un atrio, lugar santo y un lugar santísimo. Y obviamente pues la presencia de Dios también era marcada, ¿verdad? La casa de Dios es marcada por la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios construye una casa, siempre esta es la señal definitiva: debe haber derramamiento de la unción, de la presencia y de la gloria de Dios. Bueno, vamos al tercer concepto. El tercer concepto que nos muestra la Biblia sobre la casa de Dios es el templo del Espíritu Santo. Ahora aquí tenemos un templo, ya no es de cortinas, ya no es de piedras labradas, sino es un templo de carne. Es un templo de carne, de hueso y de sangre, que básicamente pues es el cuerpo de cada cristiano nacido de nuevo, donde el Espíritu Santo entra en el momento de la conversión para morar permanentemente en el cristiano hasta su muerte o hasta el arrebatamiento. Dice Pablo, 1 Corintios 6, 19 al 20, dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora hablamos de un tercer concepto. Esta casa, este santuario, este templo, este carne, este sangre, este hueso,
es un templo que camina, es un templo que corre, se mueve, que tiene necesidad de descansar, de dormir, pero que mientras este templo duerme, el Espíritu Santo lo renueva. Por eso dice la palabra de Dios que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y es la presencia gloriosa. Y otra vez, ahí está el sello. Para que algo pueda ser nombrado santuario o casa de Dios, tiene que tener la presencia de Dios. Y en este caso, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene dentro de su humanidad una increíble, preciosa y santa divinidad. Usted, ¿a quién tiene dentro? Tengo, a ver, levante su manita y diga: tengo al Espíritu Santo. Diga conmigo: soy templo, soy casa del Espíritu Santo. Amén. Ahora, este templo, esta casa, hay algunas que son chiquitas, algunas que son altitas, algunas casitas de Dios que son doblecitas, otras que son flaquitas, pero todos somos casa de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué honor que ahora en este tercer concepto de la casa de Dios, usted mismo sea el templo. Usted mismo sea la casa. De ahí, amados hermanos, la necesidad de que nosotros podamos estar cuidando, protegiendo y santificando nuestros cuerpos, porque su cuerpo es templo. No es que usted dice: yo voy a comer lo que yo quiera. Sí, usted puede comer lo que quiera, pero antes de comer lo que quiera, acuérdese, es templo. Amén. Antes de hacer con nuestro cuerpo lo que quiera, acuérdese, somos templo. Y por esa razón, amados, yo creo que los cuerpos de los cristianos debieran ser los más saludables. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Los cuerpos de los cristianos debieran ser los más saludables, los más llenos de salud, llenos de energía, llenos de vida, llenos de vitalidad. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué cosa? Somos la casa de Dios. Increíble, maravilloso. Usted camina con Dios por dentro. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está dentro, está sobre, está junto a nosotros, porque somos el templo. Amén. Y tenemos un cuarto concepto de la casa de Dios. Y el cuarto concepto es el templo donde se congrega la iglesia como cuerpo de Cristo. Básicamente, este santuario o esta casa es una construcción dedicada y consagrada para ofrecer culto a Dios. Y en este caso estamos hablando de un concepto ya diferente. Estamos hablando de un auditorio que se hace exclusivamente con la finalidad de que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, se meta dentro y adore a Dios ofreciendo sacrificios espirituales. Primera Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios: para que si tardo, Pablo le está diciendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, cuando vayas a la iglesia, tienes que saber qué, conducirte, porque estás entrando a la casa de Dios. La casa de Dios no es para que los niños anden corriendo, anden jugando. No, tenemos que entender dónde estamos, donde se mueve la presencia de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios,
donde hay sanidad, donde hay liberación. Mientras usted está alabando, algo sobrenatural se está derramando sobre su vida, su cuerpo. Cuando está la predicación de la palabra y usted está recibiendo algo sobrenatural, está pasando. Y nosotros los cristianos debemos aprender ¿a qué? A conducirnos. Si usted trajo a sus niños, abrácelos ahí, acarícielos, pero no permita que hagan desorden. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que se ha consagrado para que sea ¿qué? La casa de Dios. En la iglesia cristiana del primer siglo amaban tanto la casa de Dios que dice la palabra de Dios en Hechos 5:42 que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Entonces, este es el cuarto concepto. La casa de Dios es el santuario donde la iglesia como cuerpo de Cristo entra para adorar, recibir palabra, ser edificada y poder experimentar la gloriosa presencia de Dios. Ahora, entendiendo este cuarto concepto de que la iglesia como cuerpo de Cristo necesita de una casa, de un santuario, de un templo donde el pueblo de Dios se reúna para ofrecer culto a Dios. Entendiendo esto, Dios nos concede el reto. Diga, levante su mano, porque esto es precioso. Diga, Dios nos está concediendo la bendición, la oportunidad, el reto y el desafío de edificar casa para Él. Escuchen bien, algo que me estremeció de una manera muy, muy, muy poderosa fue que en más de 30 años, escúchelo por favor con mucha atención, en más de 30 años, IBB Mi Casa no ha edificado una casa para Dios. Escúcheme bien, en más de 30 años, bueno, 34 años, que es lo que nosotros como pastores, mi esposa y yo hemos estado en esta iglesia. Esta iglesia no se ha atrevido a edificar una casa para Dios. Por 34 años hemos estado en casas prestadas. Hemos estado en casas rentadas que fueron construidas para otros fines, menos para que sean casa de Dios, que Dios nos ha permitido llegar, ungirlas y habitarlas provisionalmente es una cosa, pero todas las casas en las que Dios nos ha permitido pasar por 34 años han sido rentadas. Dios nos permitió estar en un salón Bugambilias por 2 años. ¿Con qué propósito fue edificado el salón Bugambilias? Si me pueden pasar la foto del salón Bugambilias, se lo agradezco. ¿Con qué propósito fue edificado el salón Bugambilias? Todavía está. ¿Para qué? ¿Cuál fue su propósito? ¿Para hacer un salón de qué? De fiestas, de eventos, bodas, 15 años, reuniones de empresas, etcétera. Ese fue el propósito. Recuerdo que nosotros llegábamos el domingo y nos llevábamos colchonetas, cunas, y abajo del otro salón donde estábamos, mi esposa organizaba iglesia infantil. Terminaba el culto, desmontábamos todo y colchonetas, cunas, todo nos llevábamos. De ahí Dios nos permitió pasarnos a un cine por casi 3 años. Cine Reforma. Ahora,
Le pusieron Plaza Reforma. Pero ¿cuál fue el propósito de la construcción de este lugar? Las personas que lo hicieron pensaron en consagrarlo para una casa de Dios, un santuario. No. Lo construyeron para diversión, lo construyeron como un pasatiempo, para pasar películas de diferente índole. Pero no fue construido con el propósito para ser casa de Dios. De ahí Dios permite que nos traslademos al palenque, lo que en aquel entonces era el palenque de la ciudad. Mire, así estaba. O sea, usted quizás entró al palenque y usted dice, ay, qué bonito. No, esto no estaba así. Así estaba la entrada. Así estaba de ese lado. Las gradas, todas las gradas estaban agrietadas. Mire el zaguán, una de las entradas, todo ahí oxidado, no había ni láminas al techo, tenía láminas y gotera por doquier. El que hizo el palenque lo hizo pensando, voy a hacer el palenque para que ahí bebé mi casa se venga. No, ¿para qué hicieron el palenque? ¿Cuál fue el propósito, la visión de quienes construyeron este lugar? Pelea de gallos, un montón de cerveza, ¿verdad? Apuestas, ¿verdad? Cantantes. El hermano Chente Fernández, que ojalá y en paz descanse. O sea, sí, no sé si me estoy explicando. O sea, este lugar no fue edificado desde un principio consagrado para ser la casa de Dios. Dios nos permitió tomarlo. Y en nuestro deseo, quizás contemplativo, bueno, pero muy acomodado, queríamos ya quedarnos aquí. ¿Sí o no? Sí, digamos que sí. Señor, porque ya todo está hecho. Pero dice Dios, hey, momento, ustedes no me han edificado casa. Miren, les voy a decir una cosa. Es penoso, pero es una gran verdad, que hay muchas casas que están mejor que la casa de Dios. Y sabe una cosa, esto no debe de ser así. Cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios entienden la magnitud de la bendición, del poder que se desprende, cuando el pueblo de Dios va a edificar una casa, wow, esta casa tiene que ser muy especial, porque no es casa para hombre, es casa para ¿quién? Para Dios. Y entonces el Señor me confronta y dice, ¿saben qué? No les voy a entregar ese lugar, porque ese lugar no fue construido para mí. Y ahora nos corre el telón y nos da la visión. Eso es lo que quiero. Ustedes en más de 30 años como iglesia, como IBB Mi Casa, no me han construido una casa digna a mi nombre. Y saben que, amados hermanos, estamos en esa tremenda oportunidad. ¿Cuántos creen que estamos delante de una gran oportunidad que Dios nos está dando? A ver, alguien levanta la mano y dice, sí, pastor, yo creo que Dios nos está dando una gran oportunidad para hacer algo majestuoso, glorioso, una proeza. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Ahora, algo muy importante. Ponga mucha atención porque esto se va a poner muy bueno. Una de las cosas que debemos saber y entender como pueblo de Dios es que no todos son capaces de aceptar este reto. No todos los hijos de Dios son capaces de aceptar esta gran oportunidad de edificar casa para Dios. ¿Por qué?
Porque hay ciertos requisitos. Hay cierta preparación que nosotros como iglesia debemos hacer, debemos tener para poder hacer esta proeza para Dios. Una de las cosas principales que encuentro, o uno de los requisitos que la palabra de Dios nos pide, es que el que quiere edificarle casa a Dios tiene que amar mucho la casa de Dios. Otra vez, el que quiera amar o el que quiere edificar la casa de Dios tiene que amar mucho la presencia de Dios. Casa de Dios y presencia de Dios es sinónimo. Mire lo que dice Primero de Crónicas 29:3. Dice la palabra de Dios, el rey David está hablando. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y aquí el rey David, que fue uno de los que preparó todo el material o casi todo el material para la casa de Dios, creo que preparó lo más costoso. Salomón fue por las piedras de cantera al monte, o mandó por las piedras de cantera al monte, pero Salomón preparó lo más glorioso. Preparó el oro, preparó la plata y preparó las piedras preciosas. Dice, por cuanto tengo mi afecto, mi pasión, mi amor por la casa de Dios, dice, yo he preparado. Y en esa preparación David dice que preparó 3,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata. Ahora, para que usted tenga una idea de lo que son 3,000 talentos de oro, le estoy hablando de 10 trailers llenos de oro. Y cuando dice la Biblia 7,000 talentos de plata, le estoy hablando un poquito más de 20 trailers cargados de plata. ¿Sabe una cosa? El que ama la casa de Dios no se va a medir, no va a escatimar, no va a medirse en sacrificar lo que se requiera para poder edificar la casa de Dios. Entonces, se requiere en primer lugar una pasión, un amor por la casa del Dios. Mire lo que dice el Salmo 26:8. Dice la palabra: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. O sea, se requiere amar la casa como para que este hombre llamado David preparara de antemano 3,000 talentos de oro, 7,000 talentos de plata. Pero también no todos pueden edificar la casa de Dios, porque hay un requisito más. Y el segundo requisito es determinación. Diga conmigo, determinación. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 2:1-2. Dice la palabra: determinó, mire, esto es importantísimo. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Mire, cuando nos proponemos a edificarle casa a Dios, Él va a proveer casa para su reino también. Gloria a Dios. En la bendición de la casa está su bendición. En la prosperidad de la casa está su prosperidad. En la edificación de la casa está la edificación de muchas cosas que usted va a hacer. ¿Sabe una cosa? Se desata la bendición. Usted lea la palabra. Siempre que el pueblo preparó una casa para Dios, edificó, construyó en el desierto el tabernáculo, en Jerusalén, en el monte Moria, el templo. O sea, algo grande pasó sobre el pueblo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que el que quiere edificar tiene que ser una persona determinada.
Por eso dice la palabra, determinó pues Salomón edificar casa. Y mire, tan grande fue su determinación. Versículo 2, asómbrese. Salomón tuvo que tomar, mire, una cantidad de gente, 153,600 hombres. Escúcheme bien. Solamente unos para que cargasen, otros para que allá en la montaña sacasen las piedras de cantera, las labrasen, y unos 3,600 capataces que los vigilasen. En total, Salomón, para traer la materia prima, acarrearla, prepararla y comenzar a edificar la casa, Salomón ocupó 153,600 hombres. Designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, 80,000 hombres que cortasen en los montes, no árboles. En otro texto nos explica que eran canteros, preparaban todas las piedras, y 3,600 que fuesen capataces para que animasen al pueblo a trabajar bien. Ay, 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 este versículo, si usted es un empresario, si usted es un hombre que tiene trabajadores, este texto le está enseñando una revelación tremenda. Yo me puse a pensar, 3,600, en otro versículo dice 3,600 capataces. Yo dije, wow, qué sabiduría enseña la palabra de Dios. Wow. Ahora, determinación, diga conmigo, determinación. Yo pregunto, ¿aquí habrá hombres y mujeres determinados? ¿Sabe lo que significa la palabra determinación? La palabra determinación, amados, significa que están decididos a comenzar y a terminar un proyecto. Determinación es una mujer que está decidida a conquistar un objetivo específico y no se dará por vencido o por vencida hasta que lo logra. Eso es un hombre determinado. Por eso es que Salomón pudo comenzar a edificar y terminar la edificación de la casa de Dios, porque era un hombre determinado. La palabra determinado o un hombre determinado significa que no juega, que no titubea, que no es de doble ánimo, que no tiene dudas, sino que es seguro, de convicciones firmes, y que no deja las cosas a medias. Eso significa determinación. ¿Hay hombres determinados aquí? ¿Habrá mujeres determinadas? Mire, cuando yo estaba escribiendo el significado de que Dios necesita hombres determinados para construir su casa, o sea, en otras palabras, que la van a comenzar pero que no la van a dejar a medias. Amén. Yo me acuerdo cuando cuando mi esposa, yo quería que me dijera el sí. Y yo recuerdo, amados, yo no sé, tenía muy poca edad, era muy jovencito, pero qué determinación Dios me dio. De verdad, qué valía me dio Dios. Digo, no es fácil. Y yo recuerdo que con todo y miedo me aventé. Y le dije a mi esposa, bueno, no era mi esposa, era la hermana Mari. Y le dije, si me dices que sí, en medio año te vengo a pedir con mis papás, y en otro medio año nos casamos y te llevo para mi rancho. Yo no sé, mire, yo no sé si eso fue lo que más le impresionó, porque yo creo que sí, lo que más le impacta a una persona es ver una mujer, un hombre determinado. O sea, que no titubea, que está seguro, que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer porque lo vamos a terminar, punto. A mí,
Yo creo que cuando Dios ve una persona de doble ánimo, a Dios no dice. Yo pienso que Dios pinta su raya cuando ve a personas titubeando, miedosas, medrosas, que dicen sí y luego dicen no. No sé si me explico. ¿Qué se requiere para edificar la casa de Dios? Que la iglesia sea una iglesia determinada. Y bebé, mi casa será una iglesia con determinación. Otra vez, y bebé, mi casa será una iglesia determinada para hacer proezas. Gloria a Dios, creo que estamos. Y para terminar, ¿por qué muchos no aceptan la gran oportunidad que Dios les concede de edificar casa? Porque para edificar la casa de Dios, Dios edifica su casa con hombres visionarios y sumamente ambiciosos. Otra vez, para edificar la casa de Dios, Dios busca a hombres visionarios que sueñan con cosas grandes y ambiciosos. Amén. Mira lo que dice la palabra, segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: para que me preparen mucha madera. Está hablando Salomón. Dice: porque la casa que tengo que edificar ha de ser ¿qué? Pero no nada más dice grande. ¿Grande y qué? Y portentosa. Algunas personas no entienden que la casa para Dios no es casa para hombres. Pero aún así la casa de muchos cristianos está mejor que la casa de Dios. Pero ¿por qué le van a poner esto? Es mucho lujo. Pero ¿por qué van a gastar tanto? No, mi amado, usted no sabe. La casa de Dios, Dios usa hombres con visión, con sueños de grandeza, de gloria, porque la casa tiene que ser grande y ¿qué? Portentosa. La palabra portentosa significa que fuese construida de tal manera que la persona que la viese causase expectación, sorpresa y admiración por la excelencia de su construcción y por la belleza de su gloria. O sea, amados hermanos, tenemos que entender que la casa de Dios tenemos que hacerla en grande o en chiquito. Portentosa. Alá y se va. No, es admirable. Escúcheme bien. El total de toneladas de oro que se le metió a la casa de Dios fueron 102 toneladas de oro finísimo, de oro de Ofir, el mejor oro de aquel tiempo. 102 toneladas de oro. En plata se le metieron arriba de 200 toneladas de plata. Y por si esto no fuera poco, esa casa por dentro fue adornada de piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, diamantes. Usted entraba a esa casa y era una gloria, porque la luz resplandecía no solamente por el oro, sino por todos los diamantes, esmeraldas, piedras preciosas que había incrustada, hasta los clavos. Mire, los clavos eran de oro. Y equivalente, si nosotros hacemos, trasladamos la cantidad de 102 toneladas de oro, equivalente en moneda mexicana, esa casa solamente en oro se le metieron 90,000 millones de pesos. O sea,
Amado hermano, escúcheme bien. Dios está haciendo un llamado en este tiempo. Si vamos a hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo grande, glorioso y portentoso. Ay, bendito Dios. Que no les dé miedo. Amados, mire, amado hermano, yo estoy desafiando al pueblo de Dios. Mire, usted está sentado en unas butacas de concha de plástico. Bueno, ahí dio nuestra fe en aquel tiempo. Porque acuérdese, este palenque fue construido para hacer ¿qué? Palenque. Por eso está redondo. Aquí salían los gallos. Ahí en las gradas estaban los borrachos. Ahora sí hay borrachos, pero del Espíritu Santo nada más. Amén. Ahí había borrachos, pero ahora, pero escúcheme bien. En aquel tiempo Dios nos permitió entrar, reconstruirlo. Lo que nos dio Dios son butacas, lo que dio nuestra fe, butacas de conchas de plástico. Pero ¿sabe qué butacas va a tener ahí en la casa? La gloria postrera de ahí, bebé, mi casa será mayor que la primera. Mire, la casa que viene no van a ser conchas de plástico. Usted ha entrado a Cinépolis, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que le gusta cuando usted entra a la sala de cine? ¿Qué es lo primero que le gusta? A ver, dígame. De la película todavía no empieza. ¿Qué es lo primero que le gusta? Sentarse, ¿verdad? En esos asientos cómodos, esponjaditos. Mire, si aún en las butacas de plástico dura se duerme. Yo le digo una cosa: aquellos asientos va a ser para príncipes. Aquellos asientos no va a ser de concha de plástico, va a ser para príncipes, embajadores del reino. Imagínese cómo va a ser la gloria postrera de esa casa. Por el amor de Dios. Yo sé que algunos están pensando, están proyectando con los asientos de Cinépolis. Va a decir, pastor, iba a tener para palomitas y para refresco. Eso va a ser de acuerdo a su fe. Pero de que la gloria postrera de la casa que viene va a ser mayor que esta, va a ser mayor que esta. Yo solamente les pregunto a la iglesia, ¿aceptaremos el reto? ¿Aceptaremos la gran oportunidad que Dios está dando a su pueblo para comenzar en algo grandioso? Escúcheme bien. Si usted dice, pastor, es que yo ya entré a mi nueva temporada, gloria a Dios, usted está entrando en una nueva temporada, pero la temporada que Dios va a abrir a su iglesia va a ser grande, gloriosa y portentosa. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Wow. Habrá alguien que diga, Señor, sin reservas, yo te voy a servir. Sin condiciones, sin excusas, yo voy a construir esa casa. Yo soy parte de esta iglesia y yo sé que me has traído a este tiempo para poder hacer algo maravilloso, glorioso. Dígale, cuando dicen, Señor, yo lo voy a hacer. Te obedeceré. Digan, Señor, yo te voy a obedecer. Levante su mano ahí, ahí arriba. Ni condiciones te serviré. Amén, amén, gloria a Dios. Dígale, yo lo